Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación del libro Filosofía para no filósofos, de Antonio Escotado. Y bueno, en parte la editorial también quiere hacerle un homenaje porque ha sido uno y sigue siendo uno de los autores más importantes de Espasa. Así que muchas gracias por estar aquí. Antonio Escotado, que ya todos le conocen, pues ha sido una persona importantísima en el pensamiento, uno de los principales filósofos contemporáneos españoles. También ejerció otras profesiones, traductor, ensayista, profesor de universidad, pero desde luego si ha pasado la historia ha sido por sus estudios, sus investigaciones y sus escritos, que son maravillosos. De eso estábamos hablando ahora, de cómo al final de sus días y progresivamente pues destilaba todo su pensamiento, quería utilizar el menor número de palabras, las palabras exactas que sonaran adecuadamente. En fin, ha sido todo un fenómeno y una lección para personas como yo que hemos tenido la oportunidad de conocerle. Además, ha sido un disruptor, ha transgredido normas tanto en su vida como al tratar el pensamiento, y ha abarcado sectores tan distintos como el fútbol, con la Forja de la Gloria, que hicimos no hace tanto, él estaba vivo todavía, que dedicó al Real Madrid, por supuesto, a su equipo. Temas económicos y humanistas, que yo le decía, como Los enemigos del comercio, una trilogía que en principio iba a ser de economía, a favor del liberalismo, y que iba a tener 2 tomos, pero su investigación de casi 20 años pues le llevó a ampliarlo a un 3er tomo. Pues la trilogía nos ha dado muchísimas alegrías en ventas. Llevamos 10 ediciones del segundo y del 3er tomo y 19 del primero, que se dice pronto. El primer tomo salió en 2008. En fin, ha sido un fenómeno. Y luego, por supuesto, su Historia general de las drogas, donde cuenta detalladamente su investigación, su experimentación sobre este tema, que con nosotros también lleva, ya hizo otras ediciones anteriores, pero la nuestra, pues llevamos ya 19 ediciones. En fin, es un fenómeno en todos los sentidos. La relación con Espasa comenzó en el año 1999, cuando recibió el premio de ensayo de Espasa, que damos anualmente, con Caos y orden, también otro gran éxito del que hicimos varias ediciones. Y bueno, hasta su fallecimiento hemos continuado la relación, que ahora hemos culminado en el año pasado, en noviembre del año pasado, con Filosofía para no filósofos, y anteriormente con la publicación de Confesiones de un opiófilo, que también nos ha dado muchísimas alegrías. Este libro, Filosofía para no filósofos, en un mes y medio, llevamos 3 ediciones, es decir, que Escotado sigue más vivo que nunca y esperamos que dure para mucho tiempo más, ¿no? Yo le conocí a Antonio, como digo, pues ya había publicado en Espasa, pero haciendo Los enemigos del comercio, que en realidad fue una vuelta con toda su fuerza al mercado español. Y la última vez que le vi pues fue el día 5 de julio de 2021, que fui a Ibiza, donde vivía, llevaba allí 1 año o 2 viviendo, a celebrar su cumpleaños, su 80 cumpleaños. Y fuimos allí, bueno, la que era mi jefa entonces y yo, y nos invitó a una paella en esa casa estupenda ibicenca en la que vivía, en medio de la isla, y nosotros le regalamos una camisa ibicenca, porque claro, él tenía que estar a tono con el entorno. Para mí fue un disgusto que muriera en noviembre de ese mismo año, pero bueno, solo quería comentar que sigue vivo por todo esto que les estoy contando y porque además tenemos a Jorge Escotado, que ha sido una pieza fundamental en que la memoria y la obra de Antonio siga viva. Él, cuando ya Antonio sumaba años y mantenía muy lejano de su persona a los medios de comunicación, a la prensa, no le gustaba nada, estaba, en fin, al margen de todo eso, pues la participación de Jorge supuso un revulsivo, porque
intervino en todos los medios de comunicación, en la radio, le hacían entrevistas continuamente, le hizo el perfil en redes sociales, en fin, era un mundo paralelo a lo que había sido Antonio Escotado en sí mismo, que no daba ni una entrevista casi. En fin, ha sido un resurgir de Antonio y por eso le estamos muy agradecidos a Jorge, me imagino que ustedes también, porque ha ayudado a que esté vivo, a que Antonio siga en nuestras vidas y sigamos publicando cosas que él tenía, que bueno, han necesitado en este caso Filosofía para no filósofos una edición. Jorge ha sido el editor porque, en fin, ya sabéis que proviene de unas lecciones que él preparó para la UNED cuando era profesor, es decir, hace muchísimos años, y que las hemos actualizado y le hemos dado formato de libro para que todo el mundo pueda leerlo en condiciones. Entonces, nada, solo decirte que gracias, Jorge, por mantener a Antonio. Nos ayuda muchísimo en todas las gestiones y siempre lo hizo también cuando estaba Escotado vivo en todas las gestiones editoriales y en fin, se lo agradeceremos siempre. Y luego con él, que van a presentar, están Gabriel Albiach, que es filósofo, profesor, catedrático, ensayista, crítico de cultura de pensamiento, una persona que todos ustedes conocen, y que, bueno, pues gran amigo de Jorge, que se ha prestado muy amablemente a hacer la presentación con él. Y Javier Recuenco, que también, por indicación de Jorge, está aquí. Yo no tenía el placer de conocerle, pero bueno, me parece que es una persona muy adecuada para hacer esta presentación porque no sabía que eras presidente de la primera o principal asociación internacional de personas con alto coeficiente intelectual. Me parece increíble y nada, muchas gracias. Hay más que me has visto ahora, ¿no? Y además ahora mucho más, claro que sí. En fin, que muchísimas gracias por todo, por estar aquí y espero que les guste la presentación. Muchas gracias. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, llevo desde primera hora del día intentando preparar esta presentación y ha sido imposible, porque son 400 páginas de Antonio Escotado realmente intensas. Es complicado. Voy a leer lo que he hecho hasta darme cuenta de que era muy complicado. Entonces, hablemos de que este es un libro que es una brújula. Una brújula lo que indica es dónde está el norte. Pero también indica qué había antes de la brújula. Entonces, eso lo llamaremos pensamiento prefilosófico, que sería el estupor y el miedo ante ciertos fenómenos subjetivados. Por ejemplo, que la lluvia o que un volcán o una inundación, todo esto pensemos que es algo subjetivado, cuando realmente es algo objetivo. Lo que pasa es que todavía no hemos tenido tiempo para separarlo en partes, ¿no? Entonces, el hombre prefilosófico lo que piensa es que el universo está lleno de vida, está abierto al asombro de lo maravilloso, es ajeno a la rutina, donde lo singular y lo inmerso se funden. ¿En qué medida el ser humano es el ser filósofo? O sea, hasta cuando tú dejas de pensar que las cosas suceden por algún otro y empiezas a desubjetivar la realidad y a objetivarla. ¿Qué opinas, Gabriela?
Bueno, opino... opino. Lo siento. Trato de entender por qué, de qué modo, un texto que inicialmente está pensado, digamos, dentro de las constricciones del mundo académico, del mundo didáctico, a fin de cuentas, la producción de un manual para la UNED, un manual de filosofía y metodología de las ciencias, acaba convirtiéndose en otra cosa. En un mapa. Exactamente, en ese mapa que tú has designado y en eso que el título, supongo que es tuyo, no de tu padre, Solo puede decir Lola, si sigue aquí. el título acaba transformándose en Filosofía para no filósofos. Eso que uno no sabe muy bien si es un pleonasmo o un oxímoro. Porque, evidentemente, obviamente, pero que en todo caso es una paradoja deliberadamente buscada. Para no filósofos, nos hemos habituado tanto a utilizar abusivamente el término filósofo y filosofía que quizá por eso nos llama la atención. Nos hemos acostumbrado, y lo hacemos todos, porque es ya una convención, a hablar de los filósofos presocráticos, por ejemplo, utilizando un término que jamás apareció en ninguno de ellos, salvo en uno. Naturalmente que la tradición oral inventa las historietas que... Claro. Ahora hablaremos de eso. Que atribuyen a Pitágoras, por ejemplo, de haber sido el inventor. Nada, eso es tradición oral. Los textos más... Más bonito, perdona que te interrumpa, dice Escota. La importancia de los mitos es que su procedimiento consiste en narrar una historia de otros como si fuera la nuestra. Claro, claro. Bueno, mito simplemente es la palabra griega que designa narración o relato. Entonces, naturalmente, pero lo que hace es... Respondiendo hacia ti. ¿Y qué narración no es un espejo? Naturalmente, el mito es un espejo condensador, en la medida misma en que lo es toda Pero es prefilosófico. digamos que no utiliza todavía el término. El término lo podemos fechar si es que, dejando de lado las tradiciones orales que bueno, pues tienen su carácter venerable, son simpáticas, pero no tienen valor filológico. No, y que está muy relacionado con el neolítico. O sea, la filosofía surge cuando se empiezan a cultivar semillas. Pero ya te digo, en cuanto a aparición escrita, podemos perfectamente situarlo. La primera aparición escrita del término es el fragmento 35 de Diels Krantz, en el que, fíjate, y eso es lo divertido, y eso es lo que va directamente a tu título. Heráclito, que está tratando de dar la imagen de lo que él hace y de lo que hace la poca gente a la que él aprecia, porque Heráclito era un misántropo de mil pares de narices. Y tenía una mala hostia. Bueno, toda. Eso es bastante común. O sea, es muy encontrar filósofos que se hayan casado, o Hegel es ya complicado. O sea que es saludable. Hay una larga tradición de misantropía en el negocio. Pero digo, simplemente para enlazar con el título de tu libro, Heráclito no utiliza el término filósofo como sustantivo, en absoluto, en absoluto. Él habla de philosophus andras. Es decir, lo que él está diciendo exactamente es el fragmento, pues bien, han de ser de muy muchas cosas investigadores los hombres que aspiran a saber. Punto. ¿Te das cuenta de que hay... Naturalmente nosotros, si cometemos la ingenuidad de hacer una traducción aparentemente literal, pero falseadora, traducimos, como se ha traducido habitualmente, los hombres filósofos. Agustín García Calvo, en la traducción que estoy utilizando, que era un filólogo serio, sabe que esa traducción está falseando completamente y traduce del único modo en que se puede traducir: los hombres que aspiran a saber. Claro, los hombres que aspiran a saber son de oficio filósofos, o de oficio fontaneros, o de oficio matemáticos, o de oficio pintores. Y entonces sí, efectivamente hay que hacer un libro como este para no filósofos,
en la medida en que aquellos a los cuales se dirige el texto que llama a meditar sobre la sabiduría, no tienen en principio designación ni calificación de ningún tipo, sino que se califican en el acto mismo de acceder a esa sabiduría. De atreverse. De atreverse, claro. Se pueden estrellar, que es lo más habitual, pero eso ya... ¿Qué crees que es el pensamiento prefilosófico, querido? Bueno, a mí me ha fascinado, si no te importa, voy a incidir un poco en lo que comentaba Gabriel, porque yo estoy aquí cubriendo la cuota de no filósofos. Yo tampoco ¿Vale? lo soy. Yo en concreto represento la subsección damnificados por la filosofía del bachillerato. Esa es universal. Que hay un grupo, Esa es una sección universal. hay un colectivo amplio aquí que luego descubrimos la filosofía si se dan las circunstancias. Y claro, a mí todo lo que tiene que ver con el pensamiento mágico me maravilla, porque el ser humano antes de llegar a un pensamiento elaborado ha pasado por un pensamiento mágico. Pero precioso. Y desde el momento en que existe el pensamiento mágico, termina eso configurando realidad. O sea, como decía Lamour, que los dioses existen en el momento que los hombres creen en ellos. O sea, que es algo que luego, claro, llega Campbell y te taxonomiza todo, te coloca todo, te dice cuál es el origen del mito, que el mito además es algo que compartimos los humanos en todas las culturas, que incluso tenemos los mismos mitos, pero que luego reformulamos. Hay varios héroes de la mitología que nacen un 25 de diciembre de una madre virgen. Es un patrón que se repite en un montón de sitios. Y tiene una belleza inconmensurable el mito. Incluso Adán y Eva, es un mito. Por supuesto. Bueno, de hecho, el Antiguo Testamento es una mezcla entre mitos y un dios que, en cuanto, un poco rollo Zeus, lo que pasa es que fornica menos que Zeus, pero cuando se cabrea reparte como Zeus, exactamente igual. Pero es que yo personalmente creo que es parte fundamental de la inquietud humana el pasar primero por el mito y la historia novelada antes de llegar de alguna manera a formular una tesis que luego la ciencia puede rebatir. O sea, primero está el pensamiento mágico, luego al final llegamos a Popper o no, y entonces de alguna manera eso se incorpora al conocimiento humano y entonces se convierte en algo terriblemente aburrido y determinista cuando partía de algo muy interesante. ¿Qué es lo que diferencia el mito del filósofo? La libertad. Sí, pero el filósofo tiene una especie de bola que arrastra, que es la necesidad de buscar la verdad y la necesidad de buscar la razón última. Y que es libre de pensarlo. Eso es. Porque en cambio el que acepta el mito no es libre. Sí, claro. Como el que acepta el dogma, como el que acepta la ideología, pero es que eso son cosas que ahorran mucha energía intelectual. Cuando esta mañana intentaba preparar esta presentación, alcancé a subrayar esto. El hombre anterior a los griegos cree que su deber es una defensa a ultranza de las tradiciones heredadas. Correcto. El griego piensa que la verdad se defiende por sí misma, que solo el error, y esto le sonará a algunos, necesita apoyo y que debe sucumbir pronto o tarde, mejor pronto que tarde, todo cuanto no resista el juicio ecuánime del entendimiento. Con dicha actitud nacen las ciencias. Eso es, pero ese tropo lo puedes ver cuando a Einstein le publican un libro que se llama 100 autores contra Einstein y Einstein dice, pues aunque hubiera uno que tuviera razón ya no hacía falta más. O sea, quiero decir que es que por cada hater tienen 100 lovers. Sí, efectivamente. Es que de hecho hay Antonio es una perfecta... O sea, Antonio es una de estas personas que es una llama a la que la gente que nos gusta el conocimiento, el saber, pues vamos como polillas ahí. O sea, Antonio crea comunidad antes de estas cosas, de que tenga una cierta... Entonces, es un mito bien parido, conecta con una verdad fundamental que aunque no se pueda articular, está ahí. Sí. Muy humana. Claro. Lo que caracterizaría precisamente lo que llamamos la posición de la filosofía sería allá donde el mito elabora su narración y por lo tanto da una configuración de sentido al mundo, introducir elementos de quiebra, resquebrajar el espejo. Si el mito es el relato en el cual el sujeto puede reconocerse,
romperle ese espejo, fragmentarlo. Destrozarlo. Fragmentarlo, que esté ahí, pero que dé una multiplicidad de reflejos no concordantes. Y entonces, naturalmente, te encuentras con la prioridad absoluta de la paradoja, ligada precisamente al peso del interrogante sobre la respuesta. La respuesta carece de relevancia en filosofía. Lo verdaderamente importante es ir desplazando el ámbito de las preguntas. Y volvamos nuevamente sobre el viejo Heráclito, al que tu padre le tenía tanto cariño. El señor que vaticina en Delfos. El Logos. El señor que vaticina en Delfos. No jute legei, jute cryptei. No dice, no oculta. A la semainei. Da señales, hace señales. Es ese punto en el cual tú adoptas una posición en el discurso en la cual todo aquello que es afirmado en el discurso común como referente de afirmación o de negación se muestra simplemente como infundamentado y, por tanto, como punto de partida de nuevas interrogaciones. Y toda la obra de tu padre es eso. Es una y otra vez volver a interrogar, volver a interrogar. Muy Heraclítea. Me voy a mis notas antes de editar el libro. ¿Está por ahí Lola? Sí. Y veo. Purificado de magia. Esto es en Heráclito. Purificado de magia y temblor subjetivo, el logos equivale a inteligencia natural o inmanente, que está en nosotros, porque nosotros pertenecemos a la physis, reconciliador, pues, de la exigencia analítica, con lo más primigenio e irracional del ánimo. Este concepto puede rivalizar con el cálculo pitagórico a la hora de considerarse el más influyente en la historia del pensamiento. Claro, es la fascinación. Poderoso. Sí, se ha dejado. Es la fascinación que tu padre ha tenido Ahí lo dejo. por ese mundo de Eleusis, ese mundo de los misterios. Nunca te bañarás en el mismo río. Sí, y nunca en realidad serás tú. En cada momento del tiempo te estarás perdiendo continuamente a ti mismo. Esa sensación extraordinaria que sigue produciendo aún hoy en Atenas, adentrarte en lo que fue el lugar de los misterios en Eleusis, que está en medio de un barrio industrial absolutamente abominable, de pronto entrar en ese antro en el cual todas las convicciones se disuelven en sombras. Bueno, yo creo que esa percepción... Tú has paseado por Atenas. Sí, hombre, claro. O sea, has ido a buscar el fuego heraclíteo. ¿Quién que se dedique a estas cosas? No. Mi padre no fue. No fue, pero lo adoraba. Pero se lo sabía. Da igual. Qué fuerte. Sabía dónde estaba el liceo, sabía dónde estaba la academia. No, sabía dónde como estaba. la palma de su mano. Totalmente. Estaban en la palma de su mano. Bueno, pues sigamos. ¿Qué pasa? Que estos son los milesios, o sea, y todavía es un pensamiento, no es filosófico del todo. La filosofía de verdad llega con los presocráticos, ¿no? O sea, con los que buscan el principio de las cosas. En el Arjé, uno lo cifra en el agua, Fuego, otro en el agua, otro como Tales, otro en el aire, como Anaxímenes. Pero luego llega Sócrates. Bueno, antes llega Demócrito. Ya Demócrito, Y les dice a todos Demócrito habla del amor y el odio. Pero Y el tremendo Parménides. el tremendo Parménides, que ahí es, una cosa es o no es, ¿no? Tiestín, ¿qué es? Y se acabó. Lo que la diosa... Es que estamos tan habituados a las malas traducciones de Parménides que le hacemos decir al pobre Parménides cosas que son disparatadas. No, es verdad. Parménides jamás ha dicho una tontería como que el ser es. Eso sería decir... Se lo he dicho yo. No, tú no lo has dicho tampoco. Tú no lo has dicho de momento. Yo no te he escuchado decir eso. No, claro, ¿cómo va a decir un griego que un infinitivo es un presente indicativo? Si es infinitivo, no es presente indicativo. No. Lo que el cabrito le hace decir a la diosa
que es absolutamente... En primer lugar, la verdad es que Parménides como escritor es maravilloso. Hablábamos hace un momento de la calidad literaria de tu padre, pero es que no se puede hacer filosofía sin calidad literaria. Los tochos estos mal escritos que pasan por filosofía son sencillamente basura con pretensiones. La filosofía requiere un dominio absoluto de la práctica literaria, sin eso no se puede hacer. Parménides, ante todo, es un poeta maravilloso. Los fragmentos que nos quedan de Parménides, ese arranque de las yeguas que me arrastran. Aleceia. Es el primero que dice... Aleceia, que es la verdad porque... El desvelamiento. Aleceia, es decir, es lo que suprime el olvido. Es alece. Metáfora maravillosa, absolutamente maravillosa. Pues, bueno, el cabrito lo que hace es, de un modo, además, infalible. Es decir, el pobre sabio se presenta ahí ante la diosa toda contenta, abiertas las murallas y tal. Dice, Tiestín, ¿qué es? Y nada más podrás saber. Es una cosa absolutamente extraordinaria porque efectivamente afecta a la esencia misma de nuestra lengua y no es salvable. Cuando utilizamos el verbo cópula, el eimi griego o el ser español, ¿qué demonios hacemos en el momento en el que, a partir de ciertas formas conjugativas del verbo, utilizamos un participio activo como un sustantivo que a su vez pasase a ser el sujeto del mismo verbo? Cuando decimos loente es. Loente es sencillamente el participio activo del verbo ser. ¿Qué demonios estamos diciendo cuando utilizamos un verbo en dos de sus formas como sujeto y como verbo de la enunciación? Ese es el enigma de Parménides, ese es el enigma de cualquier enunciación y con eso es con lo que tu padre ha tratado de luchar a lo largo de ese libro en las distintas presencias del enigma. Platón lo dice maravillosamente, yo creo que es en el Filebo. Es un enigma que no puede nunca ser resuelto, dice, porque está en la estructura misma de la lengua. Pues esa batalla con la lengua es la batalla que a lo largo de toda su obra ha dado Antonio Escotado y la que en este libro tienes quintesenciada. Porque ya se acabó mi posibilidad de presentar esta reunión. Aquí se acabó. Aquí es donde ha sido vilmente apuñalada. Ya me he dado cuenta de que era inabarcable, que me quedaban 350 páginas. Tengo mis notas, ¿vale? Son bonitas o no son bonitas, da igual. Pero ahora me toca a mí preguntarte a ti. Has recibido un acto de humildad agustiniana, aquello de que no puedes vaciar el mar. No, con la Agustín cucharita. y Santo Tomás tienen parte aquí, por supuesto. Pero a ver, ¿cuándo el hombre es libre? Buah. Y esto se supone que es algo que tiene que acortar y tal. Que no me he preparado. Pues cuando es capaz de sufrir las consecuencias de las decisiones que toma. Bonito. Y lo hubieras secundado eso. Y el problema fundamental es que efectivamente cuando nos encontramos a alguien que toma decisiones muchas veces en contra de lo que llamamos el sentido común, que en realidad es una especie de acuerdo tácito que no se sabe muy bien quién lo ha firmado ni quién lo ha hecho, y no se esconde y lo dice abiertamente y lo vive plenamente, como hizo tu padre, por ejemplo, eso es una persona libre. El que es capaz de ser consecuente con sus actos. Sí. Y con las consecuencias de sus actos. Vale. Pero yo creo que antes fue libre Sócrates. Sí. Bueno, y Diógenes y cualquiera que Porque decidió que... desafió, y Escota decía, date cuenta de que hijote, que me llamaba, que Sócrates desafía el dogma. Sí. El dogma, que esto es un concepto muy importante. ¿Qué es el dogma? El dogma es lo establecido. De hecho,
A nosotros nos suena que Atenas era como una especie de paraíso de la libertad y tienen muchas aficiones de poner sus filósofos en la frontera. Escota decía, los de Egipto, que viven ahí en el valle, pueden tener tiranos, pero los que están en la costa y ven el horizonte, no aceptan a los tiranos. La libertad viene de mirar el horizonte. De hecho, Platón se tiene que ir con Dionisio, que es el que exactamente, sí. Y entonces, realmente, la prosperidad griega filosófica no puede ser entendida sin una prosperidad económica también. O sea, realmente las polis, la ciudad-estado nace ahí, ¿no? O sea, ellos inventan la tonelería, o sea, los toneles, inventan más cosas. O sea, realmente, Escota dice, es el único pueblo que estaba absolutamente alfabetizado sin escuelas de alfabetización. O sea, no había colegios, pero todo el mundo sabía leer y escribir. ¿Cómo es posible? Bueno, la verdad es que una de las cosas que te dejan estupefacto cuando tú visitas Atenas es hacer el contraste entre lo que era la polis propiamente dicha, el ágora, y la Acrópolis. La Acrópolis no es la ciudad en la que se vive. La Acrópolis, la ciudad de arriba, es la ciudad de los dioses. Es exclusivamente el lugar de las grandes narraciones, el lugar de los mitos. Para ese lugar de los mitos es preciso construir un espacio arquitectónicamente prodigioso. Que dure 2 milenios. Exacto, y que se ajuste al más alto de los mitos del mundo griego, que es el de la matemática, que es el de la proporción y el número. Digo matemática y es inexacto, habría que decir geometría, pero la proporción y el número. Frente a eso, lo que tú te encuentras abajo, en el ágora, es una aldeíta. Absolutamente todo lo que has leído en Platón está ahí. Puedes ir con tu Fedón o con tu Fedro e ir reconociendo cada una de las cositas que dice Platón. Lo que pasa es que tú, cuando has leído a Platón, has imaginado eso en términos grandiosos. No, es la pequeña plaza de una aldea, es la pequeña calle de una aldea, es esa cosa minúscula en la cual se han forjado todos los arquetipos básicos de los que ha vivido nuestro mundo durante 2.500 años. Pero es una cosa, hablando de Eleusis también. Naturalmente, claro. Vale. Pero Eleusis ya está separada de la ciudad, es un mundo aparte. Vale. Hablabas de Platón y justo aquí da la casualidad que tengo un subrayado y dice, la experiencia del alma se llama pensamiento y que la cura del alma es un cuidar lo divino. Claro. Hay que tener siempre en cuenta que naturalmente cuando traducimos trasladamos universos de sentido. Entonces, universos de sentido, repite eso. Claro. Entonces, cuando traducimos Sige, lo traducimos al cristiano, que es nuestra lengua. Y lo llamamos alma, y para todos nosotros tiene unas connotaciones muy marcadas. Pero si quieren ustedes entender lo que es la Sige, váyanse a Homero, váyanse a la Ilíada, váyanse al pasaje en el que se produce el diálogo entre Aquiles y Patroclo. Aquiles, después de la muerte de Patroclo, Aquiles se ha llevado el cadáver a su tienda y durante toda la noche está hablando con el que él piensa que es Patroclo, hasta que llega el final de la noche y de pronto Aquiles se da cuenta de que ha sido engañado. No especifica por quién, por los dioses, por el destino, da igual. Y dice, durante toda la noche conversé creyendo que lo hacía con Patroclo, mientras que lo estaba haciendo con una Sige. Podríamos decir, un alma en el sentido noble del término. No, aclara inmediatamente. No era un humano, era una Sige caí e ídolon, esto es, una imagen o un simulacro, y para que no haya dudas, dice, en la cual no hay frenes. El frenes es lo valioso en la mente de un hombre, la inteligencia, el ingenio. Eso a lo que se llama Sige en Grecia
es algo sumamente desvalorizado. En sí mismo no es ni inteligencia, ni... no, es un residuo al cual se ha desprovisto de las frenes y que solo sirve ya para irse apagando. Exacto, es la descripción ahora ya en la Odisea, ese momento terrible en el que Odiseo va enfrentándose con los muertos de distintos estratos. Los que han muerto recientemente todavía conservan un hálito de frenes. Los que llevan mucho tiempo allí dentro pasan como vagas sombras pálidas, dice el texto. Y cuando se quiere definir justamente la invalidez de esas almas, se utiliza al más grande de los guerreros, el momento en que Odiseo se cruza con Aquiles y le dice algo así como: Aquiles, también aquí, entre los muertos, eres un gran príncipe. Y Aquiles le responde, Odiseo astuto, no trates de tomarme el pelo. Bien sé que es mejor ser el esclavo de un campesino en el mundo de los vivos que un rey en el mundo de las almas. Es tremendo Homero en eso, ¿eh? Es tremendo. Es despiadado. Sí, yo me acuerdo cuando mi padre me obligó a leer la Odisea. Es que... A punta de pistola. Que fue la leche. Es la leche. ¿Y Penélope? ¿Sigue tejiendo? Sigue tejiendo. Sigue tejiendo. Sigue tejiendo. Es curioso eso, alguna vez lo he comentado y en mi último libro sí me dedicaba un poco a ello. La mayor estupidez de los intérpretes del mundo griego es decir que la mujer en el mundo griego es un personaje menor y que no ocupa funciones. Lean la Ilíada, lean los funerales de Héctor y se van a enterar si las mujeres no tienen funciones. O si quieren ustedes, en su forma ya extrema, lean a Eurípides. Y lean en Eurípides hasta qué punto las mujeres, por utilizar cita literal de Eurípides, llevaremos la peste a Atenas. Y su desastre, su muerte será mucho peor que la de nuestros hombres, porque habrá sido sin gloria. Esa imagen de las mujeres griegas, que insisto, viene de Homero, pero que sobre todo cristaliza en los grandes trágicos, es de las cosas más grandiosas de toda la mitología griega, porque naturalmente que es la gran literatura, pero la gran literatura lo que hace justamente es cristalizar esas mitologías. Hay mujeres importantes. Todas. Sí. Todas. Que es cierto que es un poco machista el mundo griego. No tiene sentido ese término. Bueno, machista no existía. No tiene sentido ese término. Vale. Sinceramente, el mundo ateniense, pues estamos hablando del mundo ateniense específicamente, yo no entro en otros ámbitos que no conozco bien. El mundo ateniense es un mundo agonal. Agonal, de agón, que en griego significa lucha. Es un mundo de combate. Y tan agonales son las mujeres como los hombres. Yo insisto, cuando uno lee las troyanas, por ejemplo... O Lisístrata. Por ejemplo, no hay un solo personaje femenino en la tragedia griega que no combata exactamente igual que los hombres. No recuerdo ahora mismo cuál de ellas es la que formula vosotros más quisiera hacer 100 combates con la lanza y el escudo como vosotros que una sola vez parir como lo hacemos nosotras. Esa visión de la vida como combate es idéntica en varones y en mujeres. Bueno, yo creo que al final nos vamos a quedar en los griegos. Es que la filosofía de los griegos, ¿qué le vamos a hacer? Y el libro de Escota... el libro de Escota es de todas maneras, fíjate en una cosa. O sea, breviarios de la historia de la filosofía hay cientos. Pero yo tenía la sensación, un poco ridícula ya lo sé, de que estaba Antonio detrás cuando yo lo estaba leyendo y te iba diciendo sin palabras, este tampoco, esto.
O sea, este sí. O sea, de Heráclito, que llevaba Sócrates. Los griegos todos sí. Sí, los griegos todos, claro, por supuesto. Pero claro, lo ves al final, ¿no? Claro, yo he leído mucho más. Tú ves la parte contemporánea, por ejemplo, y le ves. Sí. No, y las despacha tras, ¿sabes? O sea, fuera. Donde te juegas la vida es en los griegos. Eso es. O sea, él carga las tintas muchísimo aquí. Claro. Como diciendo, oye, mira esto. Y oye, mejor Sócrates y Aristóteles que Platón. Te lo dice también muy suave, ¿eh? Porque él aprecia a Platón y a todo este tipo de cosas. Sí, recoge toda, porque Sócrates no deja nada escrito y todo este tipo de cosas, pero te dice, oye, aquí y aquí. Y después él recoge una gran tradición, que es la que arranca de Erwin Rohde, del Sige de Erwin Rohde. Es decir, entender que la separación entre el relato mítico y el texto filosófico es una invención de intérpretes tardíos, que relato mítico y especulación filosófica han sido inicialmente exactamente la misma cosa. Y por cierto, tu padre desarrolla maravillosamente una idea que venía de Rohde y que en su momento en Rohde, claro, Rohde es final del 19, en Rohde produce un rechazo académico brutal, la idea de que los grandes relatos míticos griegos están forjados en torno a la inducción de fármacos. Fármaco, como tu padre ha analizado también, es el término que para un griego designa tanto aquello que cura... Chivo expiatorio, fármacos. Y designa Farmacón, remedio y veneno. Tanto la cura como la muerte. ¿Quién era aquel que decía que la diferencia entre el veneno y la cura era la dosis? Lo decía Paracelso. Porque cuando tú te pica una víbora, la única manera de soportar el veneno de una víbora es la pequeña dosis de esa víbora. Es el antídoto, es el veneno, pero en pequeñas dosis. Pero que eso sigue siendo hasta mitidratismo, todo este tipo de principios se basan en eso. Pero que eso sigue siendo hasta hoy un principio básico de la medicina. No, absolutamente. El mismo fármaco, el mismo producto, la misma droga, en distintas dosis, cura o mata. El coche te llevará a las cumbres y te llevará a morir también, ¿no? O sea, depende de lo rápido que vayas. Y vivir mata muchísimo. No, mi padre decía, lo único que mata, hijo, es vivir. Exacto. Pero fíjate, hay una cosa muy interesante aquí, porque claro, yo no empecé con la historia general de las drogas como todo el mundo. Yo lo primero que me metí para el cuerpo fue Caos y Orden, que es como empezar con el Tratado de Metafísica. No sé si hay algo peor. Empezar con el Tratado de Metafísica supongo que será... Sí, hay uno peor que es realidad y sustancia. Eso, justo. Ese es el Tratado de Metafísica. Por eso digo. Y claro, porque claro, venía el tema de sistemas complejos y este tipo de cosas, y tu padre se dio cuenta de algo maravillosamente intuitivo, que es que antes de que algo se convierta en ciencia ha tenido que pasar por toda una especie de recorrido entre lo místico, lo que se conoce vagamente, intuitivamente, lo que se conoce parcialmente y luego lo que se conoce totalmente. Que la experiencia impone. Eso es, sí. Bueno, la experiencia, el empirismo, Hobbes, toda esta... Pero quiero decir, él hablaba, tenía una intuición maravillosa, que es decir, cualquier cosa antes de convertirse en conocimiento tiene que pasar por intuición mágica. Sí. Claro, a ver, todos los que estamos trabajando ahora en temas de modelado de sistemas complejos vemos que es así. O sea, que es que realmente partimos de los sistemas caóticos donde no tenemos ni idea y atravesamos hasta llegar a lo que es sentido común. Esa magia, ese rito del aparato eléctrico hace 15.000 años que era una manifestación de los dioses, ahora el ciclo del agua se ve en primaria. O sea, este es un ciclo eterno de la humanidad. O sea, que en el fondo la filosofía es algo como una especie de segundo oficio que llevamos todos. Me acabo de encontrar con otro subrayado mío que viene bien. Que viene al pelo, ¿no? La esperanza del hombre no es ya el fin de la historia, sino el desarrollo de la ciencia. El cultivo de la belleza, el respeto por la particularidad. La vida, por fin, parece merecedora de ser vivida. Y en el desarrollo del conocimiento se cifran expectativas de un futuro mejor para la especie. Acuérdate que el dios colérico, Yahvé, ¿no? Que dice, soy Dios y soy celoso.
Cuando se entera de que Eva se ha comido la manzana y se la ha dado a O de que le están adorando el becerro de oro, se cabrea como una mona y... Se cabrea muchísimo y dice, o sea, ahora vais a ser como los dioses, que sabéis lo que es el bien y el mal. Eso es un mito Os eterno. vais a tener que ganar la vida con el sudor de la frente. El mito del desafío a los dioses y el castigo, eso es un mito eterno. O sea, Prometeo, Pandora, o sea, se repite en todas las culturas. Y si tu padre te hizo leer a Homero... No me lo hizo, me obligó. Mejor aún, si te obligo a leer a Homero. De rodillas. Si hay un texto que está todo el articulado sobre el combate permanente entre los humanos y los dioses. Y la figura de Ulises, que es muy importante. Y las cóleras tremendas de Zeus frente a Atenea o frente al resto de los Y atame a esta columna que me voy. Eso es muy importante en el día de hoy, ¿no? Sí, quítame el móvil que... Quítame el móvil que me voy para allá. Sí. Átame al mástil, que yo estoy interesado en esto, pero no... Las sirenas, las tremendas sirenas. Bueno, pues vamos a buscar otro subrayado, ¿no? Hay un momento aquí en la filosofía muy grande, porque se produce un coitus interruptus. O sea, realmente cuando llega el cristianismo, la gente deja de filosofar, en el sentido en que ya me están dando un destino, me lo están dando todo hecho. De hecho, mi padre en el libro dice, y se acabó la filosofía, hasta que pasan X siglos y se vuelve a filosofar. ¿Cuándo se vuelve a filosofar? Mirando al cielo. Mirando al cielo. No te rías así, Gabriel. Es que me ha gustado porque justamente era un pasaje del libro de tu padre que tenía aquí marcado porque es particularmente brillante. Dale. En la página 190, al hablar de cristianismo y filosofía, el único rival teórico con el que tropieza la difusión del Evangelio es la filosofía neoplatónica. Claro. Pero el neoplatonismo era demasiado semejante al cristianismo para resistir su empuje. Es, una vez más, el juego de la paradoja. Lo que inicialmente produce terror es el neoplatonismo. ¿Hasta cuándo? En el Renacimiento. Hasta el momento, eso Ficino lo cuenta maravillosamente. Yo realmente empecé en filosofía con un inmenso terror, el inmenso terror que me produjo la lectura del De Rerum Natura. Era el momento en que acababa de llegar el De Rerum Natura a Italia, desde su único ejemplar perdido ahí en Fulda. Pero finalmente el neoplatonismo, finalmente Platón, me salvó y me permitió retornar a las ideas de salvación cristiana y salir de ese terror del mundo mortal. Nicolás de Cusa anticipa una visión infinita y dinámica del cosmos, cuestionando el geocentrismo y proponiendo una nueva metafísica de la infinitud. ¿Qué pasó? Que cuando estaban por ahí Copérnico, Tycho Brahe, estaban a punto de nacer Kepler y Galileo, de repente el cometa Halley hizo irrupción. O sea, nosotros lo hemos visto en el telediario, ¿no? El cometa Halley. Pasa cada 72 años, lo ves una vez en la vida. No, o sea, redefinió toda la filosofía de eso, porque se pensaba que eran órbitas sublunares, o sea, que realmente no podía haber algo debajo de la Luna que estuviera más lejos de la Luna. Y este cometa lo cambió todo. Nace la astronomía, que está muy emparentada con la filosofía. Pues hay un momento en que la Spinoza trabajaba puliendo lentes para... Exacto, que era la ciencia de aquel momento. Spinoza. La filosofía se convierte, con Aristóteles, digamos un poco que es mirar hacia abajo, Platón mira hacia arriba, y bueno, pues uno piensa que el cuerpo es la cárcel del alma, y que lo que vemos no es lo que vemos, sino que tenemos una idea de lo que vemos, ¿no? La idea de árbol, tú ves un árbol y es porque existe una idea de árbol. Eso es lo que dice Platón. Pero en cambio dice Aristóteles, no, perdona, Platón, que ha sido mi maestro, ese árbol es el único árbol que conocemos. O sea, vamos a creer en los sentidos.
¿Y qué pasa? Que con el cristianismo desaparece la filosofía durante muchísimo tiempo, porque ya está todo resuelto. Pero de repente se mira a los cielos. Y en los cielos llega la revolución filosófica de verdad, que es con Galileo, con Kepler, con todos, con Tycho Brahe. Hay pequeños oasis intermedios, pero ¿No? volvemos a lo mismo. Tu padre Nos aquí, cargamos la religión. eso es, tu padre aquí sobre mi hombro sigue diciendo que esto no separan Tomás de Aquino, no separan en Maquiavelo, que nos pensamos que yo creo que también es un... Exactamente, que yo creo que también es un filósofo, porque efectivamente él considera que hasta que no se produce este momento, no volvemos a mirar hacia arriba como diciendo... Aquí hay algo más que lo que nos han colocado en un montón de tiempo. Pero todo lo que conocemos ahora mismo y muchas de las traducciones es el propio Tomás de Aquino el que recupera a los clásicos y los que los edita. Eso es un neoplatónico completo y absoluto, efectivamente. Pero tu padre, volvemos a lo mismo, aquí desde el hombro te dice... Tomás de Aquino que no podía leer en griego. No. Eso es lo divertido del asunto. Sí. El reintroductor de los griegos en el mundo europeo es alguien que no sabe griego, pero que dispone del mejor traductor del griego probablemente que haya existido jamás, que le va traduciendo, Moerbeke le va traduciendo palabra por palabra. Es decir, si tú tomas las ediciones bilingües de Moerbeke, lo maravilloso es que tú puedes hacer coincidir la estructura del griego con la estructura del latín que va en la línea de abajo. Algo asombroso porque realmente son lenguas completamente opuestas en cuanto a estructura morfológica. El griego, una lengua matemática, sin alardes, sin virutas. El latín clásico, que es el esplendor de las figuras literarias. Bueno, pues el cabrito de Moerbeke consigue hacer una traducción palabra por palabra que con pequeñísimas modificaciones, alteraciones, podemos seguir utilizando hasta hoy. Fíjate, eso es un ejemplo magnífico de colaboración en filosofía, la colaboración entre un filósofo y un filólogo. Yo en la facultad siempre mantuve esa tesis que nadie me hizo ni puñetero caso, pero bueno, eso es lo normal en la facultad, de que realmente no podríamos tener una facultad de filosofía, una sección de filosofía que funcionase mientras no se funcionase al unísono con los departamentos de filología clásica. Yo creo que eso precisamente Tomás de Aquino lo entiende maravillosamente. Yo creo de todas maneras que los filósofos tenéis que apreciar que habéis pasado de que os despidan y os hagan beber cicuta a que sencillamente os ignoren, que en el fondo es un progreso. Bueno. Visto así, ¿no? ¿Sabes? Hay un pasaje muy divertido de Ouden, el poeta, que dice, bueno, en la sociedad en la que vivimos, realmente a los intelectuales hay dos modos de liquidarlos. Si sale barato, se les elimina. Dice, si ya resulta que sale caro, dice, pues entonces se les convierte en estrafalarios y son igual de inútiles que los muertos. Dice, pero yo prefiero que me pongan de estrafalario. Vamos a la página 238. 238. Quemado vivo en 1600 por el Santo Oficio, Giordano Bruno abre el siglo XVII con la bravura de alguien que renueva una milenaria tradición en filosofía y no cede al chantaje del verdugo. Fíjate que te iba a hablar de Bruno, lo que precisamente. voy a decir, me ibas a hablar Si es que nos tenemos ya tan vistos, porque efectivamente es un ejemplo del modo de historiar de tu padre. Se puede decir, Bruno es el padre de la ciencia moderna. Sí. En cierto modo. Total. Pero Bruno es un mago. Bruno es básicamente un mago. Bueno, y Newton dedica mucho más tiempo a escribir de alquimia que a hacer sus luces. Infinito. Es el primero que habla del universo. Pero desde justamente la perspectiva de construcción de un relato mágico dentro del cual se abre un horizonte que llevará a Galileo. Pero naturalmente que a Bruno, contra lo que pensaban, uno se pasea por el campo dei Fiori en Roma y la estatua de Bruno maravillosa. Es un homenaje que siempre hago siempre que voy a Roma. Y la lápida a Giordano Bruno,
il secolo da lui divinato, qui dove il rogo arse. Giordano Bruno, el siglo que él adivinó, por las lápidas del 19, aquí donde la hoguera ardió. Vamos a ver. Bruno fue quemado. Pero es que... No por científico, Pero sino antes- por construir una gran mitología incompatible con el sistema de mitologías Pero del quemó cristianismo. muy joven, además. Muy joven, Porque claro. es que antes estaba Galileo, que bien se arrodilló y se No. genuflexó. Galileo era un científico. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bruno era un salvador. No tengo nada de qué retractarme. Y ni siquiera sé de Exacto. qué se espera que me retracte. Exactamente. Esa es la Quizá fórmula. vuestro miedo a sentenciarme sea mayor que el mío al conocer la sentencia. Exacto. Y para impedir nuevas manifestaciones verbales se le clavó la lengua en el paladar inferior con un cepo de hierro. Este es el primer pensador que habla del universo infinito. Pero es verdad que es tremenda la fórmula. Tal vez tenéis más miedo vosotros al condenarme que yo al recibir la condena. Es Pero claro, tremendo, ahí. eso ¿No hablabas de que era la libertad? Eso no es el discurso de un científico, es el discurso Sí. de un salvador. De un hombre en una misión. Exactamente. Y que le claman la lengua. Y le queman. Pero estamos hablando de él. Ya. También pasó con Sócrates, cuando le ofrecieron escaparse, cuando le abrió la celda a Platón, y le dijo, oye, escápate ahora que nadie se da cuenta. Y dijo, no, porque si no, no me recordarán dentro de 2000 años. Eso es precioso en el Critias, justamente. Como ahora estamos recordándole. Claro, y bueno, pues a fin de cuentas, Sócrates tenía ya sus años y la muerte que se le ofrecía tampoco era la Miguel peor, Servet también muere. tampoco era la peor de las muertes posibles, la del pobre Servet sí. Servet muere con Giordano Bruno, es la misma época. Cuando En la época, Servet muere pues en los términos probablemente... ¿En la hoguera? Es un poco posterior. Sí. En los términos de probablemente la Inquisición católica. sociedad más brutal del siglo XVI, que es la Ginebra de Calvino, claro. Que Calvino es Savonarola con especias. No, pero 100 veces. Yo recomendaría leer a Calvino. Uno puede entender hasta qué punto se puede llevar el sectarismo religioso. Pienso que un texto como el panfleto de Calvino contra los libertinos es un texto que debería ser un texto de referencia académica porque es un texto espeluznante. Hombre, ahí está el protestantismo, ¿no? Una de las... Es que hay protestantismos y protestantismos. El de Calvino... Bueno, el caso El de de los Weber. libertinos, porque además era eficaz el tío. El caso de los libertinos es el que te acabo de decir. Nosotros hablamos de los libertinos ginebrinos, pero no sabemos nada de ellos. Calvino no solo los quemó a todos, sino que quemó hasta la última página que hubieran escrito. De tal modo que lo único que sabemos del grupo libertino de Ginebra es las citas que aparecen en el panfleto. ¿Por qué quieres que sea recordado este hombre? ¿Eh? ¿Por qué quieres que sea recordado? ¿Calvino? Sí. Pues hombre, como probablemente el mayor enemigo de la libertad de la edad moderna. Muy bien, vale, de acuerdo. Pero de hecho, lo que quiero decir es que Calvino no corre la suerte de Savonarola. Porque Savonarola se tira una temporadita dando por el culo, pero hasta que se hartan de él y lo matan y lo queman al mismo tiempo. O sea, quiero decir, Exacto. es que tienes que ir a Suiza para ser más luterano que un luterano. Es una cosa como bastante curiosa. Oye, ¿no nos damos cuenta de que en una época en que los teatros en España estaban de bote en bote, Calvino logró prohibir totalmente las representaciones teatrales y que esa prohibición duró hasta final del siglo XIX? Iconoclasta total. No. Que A los Calvino enemigos de es la muy- libertad hay que recordarlos porque hay que saber hasta dónde se puede llegar. Y llega Descartes. Digamos, Ya. salvando unas distancias. Y dice Scott aquí una de Unas las pocas, frases que también están subrayadas en mis notas. Dice, Descartes no pertenece a la categoría de las acumuladoras hormigas, sino a la de las arañas, que extraen del propio vientre el material para sus sutiles telas. Vamos. Del propio vientre, ¿no? Es el momento en que la filosofía deja de mirar fuera y se mira su propio vientre. Bueno, y cuando un filósofo era un polímata, como lo era Descartes. O sea, no estábamos...
No teníamos estos hilos tan... Hay un cambio. Nosotros hablamos del discurso del método como si eso fuera un texto autónomo. No. El discurso del método es el prólogo metodológico a una publicación que recoge diversos tratados científicos. Es simplemente el prólogo metodológico. Y naturalmente que Descartes hay algún momento, en ese momento de su correspondencia, ahora mismo no recuerdo con quién, en quien le dice, mire, yo creo que si hay algo de mi obra que durará para siempre es la física. Lo divertido es que justamente apenas 10 años después de la muerte de Descartes, nadie mantiene ya la física cartesiana. Mientras que lo que probablemente para Descartes era secundario y derivado de la física, se mantiene justamente como intemporal. Pero fíjate como Leibniz, que inventa el cálculo diferencial al mismo tiempo que Newton, con peor notación, o sea, de hecho es su notación la que termina imponiéndose, pero es filósofo también. O sea, él habla de que vivir en el mejor de los mundos posibles. O sea, quiero decir que en aquellos tiempos, exactamente, en aquellos tiempos las categorías no estaban tan... No. Porque claro, Gabriel dice una cosa muy cierta, que hay como una especie de... Y eso no sé, es tu opinión. O sea, yo tengo mi opinión sobre la academia muy concreta. Son como muy reacios a volver a juntar disciplinas que históricamente han estado juntas. Tú estabas mencionando el caso de filología y filosofía. Y en este momento de ebullición absoluta del pensamiento científico, no estábamos con estas tonterías. Newton tenía, insisto, Newton se tira la mayor parte de su vida escribiendo sobre alquimia. Exacto. ¿Vale? Giordano Bruno, que lo mencionabas, todo este tipo de cosas. No había tanta especialización, por decir de alguna manera. Es una cosa como muy curiosa. Cómo perdemos también esto y cómo empezamos a crear silos. Fíjate, silos. con los medios que tenemos ahora, que es lo que a mí me cabreaba tanto, tú fíjate lo que podría ser dar a los alumnos un curso monográfico sobre Platón o sobre los presocráticos o sobre Aristóteles, hecho simultáneamente por un profesor de filosofía y un profesor de filología, simultáneamente en clase. Analizar el mismo texto desde las dos perspectivas. ¿Tenemos esa posibilidad? ¿Es factible? ¿No plantea el menor problema? No se hace. Los gremios son atroces. Hombre, eso ya lo desarrolla Escota en Los enemigos del comercio, no aquí. Bueno, claro. O sea, los gremios son anticomerciales totalmente. No, esterilizan completamente. Niegan la espontaneidad de la realidad. Y por tanto no se enteran de nada. De hecho, rápidamente ese silogismo te lleva a negar la realidad. Claro. Es inmediato. Bueno, ¿cómo seguimos aquí? Nos hemos quedado en Newton. La jefa está haciendo señas. ¿Está haciendo señales la jefa? Vamos a ver qué era la jefa. Y son amenazantes, debo decirte. Oye, no, pero una cosa, un momento Spinoza. Spinoza. ¿No? El gran Spinoza. El gran Spinoza. Porque la esencia pone, no quita. Quitar, no. Lo que llamamos sustancia no es más que la red infinita de las determinaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de lo concreto, ya sea esta estilográfica, ya sea este reloj, ya sea la punta de esta nariz, ya sea el conjunto de órganos que componen a este caballero que está aquí al lado, de lo que hablamos es de una composición de determinaciones, todas las cuales establecen combinatorias concretas de la sustancia. No es grandioso. Todo lo que podíamos esperar de gran retórica se va definitivamente al diablo y de pronto nos damos cuenta de que somos un punto nodal en una red de determinaciones, de vectores galileicos por lo demás, porque el modelo es claramente galileico, y que naturalmente los nudos de vectores son siempre transitorios. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene exactamente la misma transitoriedad que tiene cualquier punto nodal de combinación de vectores, de composición, perdón, de vectores. Spinoza veía el fundamento de una vida feliz en permanecer siempre fiel a un objeto, no perecedero. Claro, en conocer. Claro, ¿qué es la eternidad? La eternidad no es la prolongación en el tiempo, por Dios, qué aburrimiento.
La eternidad es el teorema de Pitágoras. Es decir, la eternidad es aquello que una vez elaborado es irrevocable. No tiene nada que ver con la prolongación del tiempo, sino con la plenitud de consistencia sustancial que en sí mismo tiene. El teorema de Pitágoras es eterno, lo conozcas o no. Pero tiene un lado moral también, ahí Spinoza dice, claro. El conocimiento. define alegría como aquello que aumenta la capacidad de obrar, Claro. y la tristeza como aquello Pero, que hombre, claro, disminuye la capacidad de obrar. Cuanto más conozcas, más potencia tendrás. No harás la estupidez de pensar que como tienes más potencia, pues vas a poder sobrevivir a todo. Axioma de la parte cuarta de la ética. Dada una realidad finita, existe siempre otra realidad más potente por la cual puede ser destruida. Partiendo de ese axioma y, por lo tanto, no haciéndonos fantasías de ningún tipo, naturalmente que conocer cuál es mi cuota de potencia, conocer mis capacidades, me permite hacer el máximo de posibilidades, y la alegría no es otra cosa que eso, la libertad que deriva de saber qué es lo que soy capaz de hacer y qué es lo que no soy capaz de hacer. Ya que estoy con un filósofo, te quiero preguntar una cosa, porque me parece redundante lo que dice Sócrates y aquí Spinoza. La virtud ha de ser su propio premio. Claro. Esto ya lo decía Aristóteles, lo decía Sócrates. Sócrates, sí. ¿Y por qué lo dice Spinoza? A ver, Spinoza lo dice en latín. Y eso no hay que... Bueno. No, y eso no hay que perderlo de vista. Virtus en latín significa fuerza. Entonces, naturalmente, decir que la virtud es su propio premio significa decir que la fuerza se realiza a sí misma. La fuerza se realiza. Es que es la virtus. Es que no nos damos cuenta de que el término virtus ha sido claramente, como decir, desplazado de su campo semántico por el uso religioso, pero que cuando Maquiavelo habla de virtud, por ejemplo, está hablando de fuerza. Y cuando cualquier renacentista habla de virtud, está hablando de fuerza. Y hoy en día también, cuando hablamos de virtud, hablamos de fuerza. Deberíamos tener la capacidad de saber que ahí por lo menos estaríamos diciendo algo serio, mientras que en la mayor parte de las veces cuando se habla de la virtud así en términos de tralarí, tralará, la virtud de permanecer en el gobierno, no. Mala cosa. Pero mira, Spinoza es otro que también se enfrenta a su comunidad, le expulsan y les dicen que le ofrecen una cantidad de dinero espectacular por retractarse y dice que se hagan la permanente. O sea, te quiero decir que otra de las cosas que yo creo que... ¿Sabes que tenemos, gracias a los archivos de la Inquisición, tenemos las deposiciones del capitán Solano y Robles y de un fraile, un tal Maltranilla, ante la Inquisición, describiendo a los dos personajes que en ese momento están enfrentándose con la comunidad judía, que son Baruch de Spinoza y Juan de Prado. Y es absolutamente maravilloso porque los tíos le explican eso y dicen, no, porque ellos se han quedado completamente horrorizados al ver la cantidad de judíos españoles que hay por allí. Y entonces se encuentran... ¿Y si él era portugués, él era sefardí? Entonces se encuentra con este y le dicen lo mismo, pero vosotros también sois judíos. Y los dicen, no, hombre, qué tontería. Nosotros no creemos en nada. Y ahí ya es cuando el pobre capitán y el pobre cura se quedan absolutamente alucinados y en cuanto vuelven a España se van directamente a la Inquisición a contarlo. Hemos encontrado a dos que dicen que ni judíos. Son maravillosos esas dos declaraciones que están en el archivo de la Inquisición. Preciosas. Aquí nos hemos quedado. O sea, página 276. El libro tiene 400. Pero es que es imposible desarrollarlo. No se puede contar un libro. Pero yo creo que sí se da una idea de él, ¿verdad? Vamos, se da una idea para que se lo lea. Está claro que leedlo. La idea era incentivar más ediciones. Bueno, yo creo que en el fondo este libro viene bien en los tiempos que corren para no creer a pies juntillas. Nada. Exacto. Escotado era
un alma libre, como hemos mencionado aquí. En el tiempo que hemos tenido hemos visto muchas almas libres, como 10 o 15. Que todas reciben su justo castigo. Sí, pero Escotado es el único que también recibió su justo castigo. Sí, por eso. Sí, llamado penal de Cuenca, o llámalo como quieras. Pero, Negación del mundo académico. Es el único que es del siglo XXI. Sí. Y el siglo XX. Convive en los dos siglos. Entonces, yo os quiero dar las gracias a todos. Veo la sala llena, de verdad. Muchísimas gracias por venir aquí. Eso significa que el espíritu escotado está vivo. Y bueno, en la medida de lo posible, con nuestros aciertos y nuestros fallos, tratamos de seguirlo manteniendo vivo. Y gracias quiero dar a mis contertulios por daros cuenta de lo importante que es mantener vivo un espíritu tan libre, ¿no? Eso es. Exactamente. Gracias.